La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 38. 8. Usos de la historia. 1. La ciencia social trata de problemas de biografía, de historia y de sus intersecciones dentro de estructuras sociales. Que esas tres cosas, biografía, historia, sociedad, son los puntos coordenados del estudio propio del hombre, ha sido la importante plataforma sobre la cual me mantuve mientras critiqué las diferentes escuelas actuales de sociología, cuyos practicantes han abandonado esta tradición clásica. Los problemas de nuestro tiempo, que ahora incluyen el problema de la naturaleza misma del hombre, no pueden enunciarse adecuadamente sin la práctica consecuente de la opinión según la cual la historia es el fuste del estudio social y sin reconocer la necesidad de desarrollar más una psicología del hombre sociológicamente basada e históricamente significativa. Sin el uso de la historia y sin un sentido histórico de las materias psicológicas, el investigador social no puede enunciar adecuadamente los tipos de problemas que deben ser ahora los puntos de orientación de sus estudios. 1. El tedioso debate acerca de si el estudio histórico es o no es, o si debe ser considerado una ciencia social, no es importante ni interesante. La conclusión depende muy claramente de la clase de historiadores y de la clase de investigaciones sociales de que estamos hablando. Algunos historiadores son, manifiestamente, compiladores de hechos que procuran abstenerse de interpretar. Se dedican, a veces fructíferamente, a un fragmento de historia y parecen resistirse a situarlo dentro de un campo más vasto de acontecimientos. Algunos se sitúan más allá de la historia, a veces también fructíferamente, en visiones transhistóricas de la ruina inminente o de la gloria futura. La historia como disciplina incita a la búsqueda del detalle, pero también estimula a ampliar la visión de uno hasta abarcar los acontecimientos centrales de la época en el desarrollo de estructuras sociales. Quizá la mayor parte de los historiadores se interesen en adquirir la seguridad de los hechos necesaria para comprender la transformación histórica de las instituciones sociales y en la interpretación de esos hechos, usualmente mediante narraciones. Por otra parte, muchos historiadores no dudan en incluir en sus estudios todos y cada uno de los sectores de la vida social. Su alcance es, pues, el de la ciencia social, aunque, como los otros investigadores sociales, pueden especializarse en historia política o historia económica o historia de las ideas. En cuanto estudian como historiadores tipos de instituciones, tienden a destacar los cambios ocurridos en determinado periodo de tiempo y a trabajar de un modo no comparativo, mientras que el trabajo de muchos investigadores sociales al estudiar tipos de instituciones ha sido más comparativo que histórico. Pero esta diferencia seguramente no es sino una mera diferencia de punto de vista y de especialización dentro de una tarea común. Muchos historiadores norteamericanos, precisamente ahora, están muy influidos por las concepciones, los problemas y los métodos de las diversas ciencias sociales. Barsoom y Graff han indicado recientemente que quizá los investigadores sociales se abstienen de pedir a los historiadores que modernicen sus técnicas, porque los investigadores sociales están demasiado ocupados para leer historia y no reconocen sus propios materiales cuando se les presenta de un modo diferente. En todo trabajo de historia hay, desde luego, más problemas de método de lo que suelen figurarse muchos historiadores. Pero en la actualidad, algunos de ellos no piensan tanto en cuestiones de método como de epistemología, y de una manera que solo puede tener por resultado un curioso alejamiento de la realidad histórica. La influencia sobre algunos historiadores de ciertas clases de ciencia social es con frecuencia absolutamente infortunada, pero es una influencia que todavía no está bastante difundida para que exija que la estudiamos aquí más detenidamente. La tarea esencial del historiador consiste en mantener completo el archivo humano, pero esta es, verdaderamente, una simple y engañosa declaración de propósitos. El historiador representa la memoria organizada de la humanidad y esa memoria, como historia escrita, es enormemente maleable. Cambia, algunas veces radicalmente, de una generación de historiadores a otra
y no solo porque una investigación más detallada aporte al archivo hechos y documentos nuevos, sino que cambia también porque cambian los puntos de interés y el armazón dentro del cual el archivo se ordena. Esos son los criterios de selección de los innumerables hechos disponibles y al mismo tiempo las interpretaciones principales de su significado. El historiador no puede dejar de hacer una selección de los hechos, aunque puede intentar desconocerla con interpretaciones ligeras y circunspectas. No necesitamos la proyección imaginativa de George Orwell para saber cuán fácilmente puede falsarse la historia en el proceso de su constante reelaboración, aunque su 1984 lo señaló dramáticamente y, esperémoslo, asustó con razón a algunos de nuestros colegas historiadores. Pueden considerarse las producciones de los historiadores como un gran archivo indispensable para toda ciencia social. Creo un punto de vista exacto y fructífero. Se piensa en ocasiones que la historia como disciplina contiene toda la ciencia social, pero solo creen eso algunos humanistas desorientados. Más fundamental que una u otra opinión es la idea de que toda ciencia social, o mejor dicho, todo estudio social bien meditado, requiere una concepción de alcance histórico y un uso pleno de materiales históricos. Esta sencilla noción es la principal idea a favor de la cual vengo arguyendo. Al principio, quizá encontremos una objeción frecuente contra el uso de materiales históricos por investigadores sociales. Se dice que esos materiales no son precisa, ni siquiera plenamente conocidos, para que sea permitido su uso en comparaciones con los materiales contemporáneos mejor confirmados y más exactos de que se dispone. Esta objeción apunta, desde luego, a un problema muy inquietante de la investigación social, pero solo tiene fuerza si limitamos los tipos de información admitidos. Como ya he advertido, la consideración suprema del analista social clásico ha sido la exigencia de su problema y no las limitaciones de ningún método rígido. La objeción, pues, es válida solo para ciertos problemas y en realidad muchas veces puede ser obviada. Para muchos problemas podemos obtener información adecuada solo acerca del pasado. El secreto oficial y no oficial y el uso extenso de relaciones públicas son hechos contemporáneos que indudablemente hay que tener en cuenta al juzgar la veracidad de la información sobre el pasado y sobre el presente. Esta objeción, en una palabra, es una nueva versión de la inhibición metodológica y con frecuencia una característica de la ideología agnóstica del individuo políticamente inactivo.